Estos son los pronósticos que recomiendo para algunos partidos que se disputarán el día 18 de enero, empezando con el encuentro entre Napoli y Fiorentina. En los partidos del Napoli se dan en promedio 2.7 goles totales por partido. Cuando juega como local, se dan en promedio 2.8 anotaciones. Como local, anotan en promedio 1.4 goles por partido y reciben 1.4 goles. En 8 de los 10 partidos que han jugado de local se han dado 2 o más anotaciones, y en 7 de esos 10 partidos en casa se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 65% de sus partidos, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 70% de sus partidos. Reciben una anotación en el 75% de sus partidos, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 80% de sus partidos. Además, el over de 1.5 goles se ha dado en el 80% de sus partidos y en el 80% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 65% de sus partidos y cuando juegan como local se da en el 70% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 70% de sus partidos y en el 70% de sus partidos como local. En los partidos del Fiorentina se dan en promedio 2.5 goles totales por partido. Cuando juega como visitante, se dan en promedio 2.3 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 1.2 goles por partido y reciben 1.1 goles. En 6 de los 10 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones, y en 9 de los 10 partidos que han jugado de visita se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 70% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 60% de sus partidos. Reciben una anotación en el 70% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 80% de sus partidos. Además, el over de 1.5 goles se ha dado en el 65% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, se da en el 60% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 85% de sus partidos y en el 90% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 1.5 diagonal 2 goles en el partido. Más de 0.5 goles en la primera mitad. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Después, tendremos el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. En los partidos del Atlético de Madrid se dan en promedio 3.2 goles totales por partido. Cuando juega como local, se dan en promedio 3.4 anotaciones. Como local, anotan en promedio 2.3 goles por partido y reciben 1.1 goles. Los números como local son 9 victorias y un empate. En 8 de los 10 partidos que han jugado como locales se han dado más de 2 anotaciones, y en 9 de los 10 partidos que han jugado como local se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 79% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan un gol en el 100% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 63% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan 2 goles en el 80% de sus partidos. Reciben una anotación en el 68% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben una anotación en el 80% de sus partidos. Además, el over de 1.5 goles se ha dado en el 79% de sus partidos y en el 80% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 68% de sus partidos y cuando juegan como local se da en el 80% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 74% de sus partidos y en el 80% de sus partidos como local. En los partidos del Real Madrid se dan en promedio 2.6 goles totales por partido. Cuando juega como visitante, se dan en promedio 2.5 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 1.8 goles por partido y reciben 0.7 goles. Sus números como visitante son 7 victorias, 2 empates y 1 derrota. En 8 de los 10 partidos que ha jugado de visitante se han dado 2 o más anotaciones, y en 6 de los 10 partidos que han jugado de visita se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 95% de sus partidos y en el 100% de sus partidos como visitante. Anotan 2 goles en el 63% de sus partidos y en el 50% de sus partidos como local.
Reciben una anotación en el 47% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben una anotación solo en el 50% de sus partidos. Además, el over de 1.5 goles se ha dado en el 79% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 80% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 68% de sus partidos, y en el 60% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2 goles en el partido, línea asiática. Más de 0.5 goles en la primera mitad. Ambos equipos anotan.